Iglesia Cristiana Oravez. La presencia de Dios, transformando vidas. Bienvenidos. Pastor General Pablo Emilio Gómez García. Muy buenos días nuevamente con ustedes por estos diales, queriendo esta mañana orar por cada una de las diferentes necesidades que se han presentado a nivel pastoral y por el sentimiento que tenemos que orar por muchas vidas que se encuentran irrealizadas y que no saben cómo enfrentar la misma dimensión de su vida. Vamos a orar por esas vidas. Padre, queremos orar por cada pastor, por cada apóstol, por cada evangelista, por cada pastor y maestro, por cada profeta. La mano derecha de tu santo ministerio, Señor amado. Quiero orar porque ellos sean instrumentos en estos tiempos de que sean llevando las buenas nuevas a tu pueblo. Tanto pueblo que se encuentra afligido, Señor. Tanto pueblo que se encuentra en necesidad y en tribulación. Mucho pueblo que necesita comenzar a funcionar y a laborar. Es el mejor tiempo, llegó ahora para poder poner en práctica los dones, los ministerios, los talentos que Dios nos ha dado. Poner en práctica, Padre mío, cada una de las diferentes áreas que hemos recibido de seminarios de aprendizaje en la palabra del Señor. Dale ubicación y dale propósito a cada vida para que comience a desarrollar el sentimiento profundo que tú le has dado a cada uno, Señor. Padre mío, sácanos de la normatividad, sácanos de la pasividad, sácanos de ese sentimiento de contentamiento, de la poltrona de simplemente estar leyendo un capítulo, orar y no más. Ayúdenos a profundizar y ayúdenos a ser más hacedores de tu palabra. Permite que cada vida y cada persona que recibe el camino de tu palabra, Padre mío, pueda ser instrumento en tus manos, porque tú buscas instrumentos poderosos que se alineen con el pensamiento tuyo y no con los pensamientos de ellos, que se alineen con los sentimientos tuyos y los sentimientos de ellos mismos. Ayuda a cada persona para que pueda entrar en la dimensión y en la fuerza y la fortaleza de tu espíritu,
Cada vida que se encuentre irrealizada, que no sabe qué hacer, Padre, ubícala en el poder de tu Espíritu Santo y dale el sentimiento, el querer como el hacer para hacer tu santa y poderosa voluntad. Guíalo, dirígelo, ayúdalo, anímalo y motívalo, Señor. Permite que el poder de tu Espíritu Santo se mueva en esta mañana con fuego, con fuerza y con fortaleza, maravilloso Dios. Padre, que muchas vidas comiencen a activar los dones, muchas vidas comiencen a activar los talentos, los ministerios, los llamados que tú les has dado y que los tienen adormecidos, pero que es el momento de comenzar a estar, Padre, quitando el polvo y desempolvando todo aquello que tú nos has dado. Padre, permite que, Dios mío, en el barrio en donde vivimos, en la empresa que trabajamos, en donde la familia que tenemos, comencemos a realizar y hacer aquello que tú nos has llamado a hacer. Hoy, Padre, te doy la gloria, te doy la honra, la alabanza a ti, porque queremos un ejército bien preparado, porque cada día nos estamos preparando para la guerra final, la batalla final que se aproxima en estos tiempos, Padre poderoso. Ayúdanos a estar cada día más listos y preparados para tu gloria y para tu honra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a leer la palabra esta mañana, queridos, en el libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Hoy quiero decir dos cositas muy importantes. ¿Cómo fue que venció Jesús al enemigo? Ya está vencido. ¿Y qué hace el enemigo para subyugar, aplastar, dominar y derrotar a tanto pueblo? Por eso quiero hablar de las dos cosas para que ustedes se analicen cuál de las dos se encuentra. Y Jesucristo nos muestra claramente a través de su palabra la forma, la manera de cómo poder ser un vencedor. Y ahí, si tienes en tu escritura, lee la palabra de Dios en el libro de Zacarías 4:6. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es con fuerza, no es con ejército, no es con espada, no es con estrategias humanas, es con mi espíritu. Vamos a ver. Padre, en el nombre de Cristo, pido que tu palabra corra, sea bendición, dale las armas a tu pueblo en esta mañana, para que pueda comenzar a defenderse de las situaciones adversas que están atravesando y que tú le capacites para poder vencer y triunfar en esta vida. Ayúdalos, maravilloso Dios, te lo ruego con el poder y la unción de tu Espíritu Santo, y que tu palabra llegue a nuestras vidas como un remanso de bendición, un remanso de restauración y transformación. Y también para que nos ayudes a ver que no necesitamos muchas cosas para poder vencer. No necesitamos muchas situaciones externas, no necesitamos muchas influencias para poder vencer. Necesitamos el poder del Espíritu Santo solamente. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El mensaje que quiero hablarles hoy se llama ¿cómo venció Jesús al enemigo? ¿Cómo venció Jesús al enemigo? ¿Cómo lo venció? Entonces, ¿cómo venció Dios? Primeramente, Dios, el Padre. ¿Cómo vence? Es un ser que Dios lo creó. Por tanto, no hay poder en él porque es creado. Pero dice claramente que el Señor tiene un parámetro muy claro y nos va enseñando día a día la forma de cómo poder ser instrumentos de bendición. Y vamos a analizarlo. Dice que Dios vence al enemigo a través de su propio Hijo, Jesucristo. Y lo hizo doblemente. Jesús venció al diablo doblemente. Dice la palabra muy claramente, que es bueno saberlo porque muchas veces no lo sabemos, que Él venció al diablo en el cielo. ¿En el cielo? Sí, vamos a analizarlo. Dice en Ezequiel capítulo 28, en el versículo 14 en adelante, y está hablando Jesucristo: tú, querubín grande protector,
Dios el Padre, Dios el Hijo, perdón. Aquí está hablando Dios el Hijo. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, o sea, mi Padre. Te puse en el santo de mi Dios, de mi Padre. Tú, querubín grande protector, te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eres en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta el día en que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Y escuche, por lo que yo te eché, por lo cual dice Jesús, yo te eché del monte de Dios, yo te eché del monte de mi Padre, te eché de allí, de la presencia de Dios, y te arrojé por tierra, te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Y sigue hablando ahí que Dios lo puso por escarnio, lo puso por, dije, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Bueno, una cantidad de cosas. Jesús lo venció en el cielo, lo echó fuera, lo sacó de la presencia de Dios. Ahora bien, pero también Dios creó a su Hijo, a la creación nuestra, que somos nosotros, los otros hijos. Y como vimos en la enseñanza pasada, el amor de Dios es tan grande que no quiere pertenecer. Entonces, ¿qué hizo Dios? Tuvo que mandar a su Hijo. ¿Y cuál fue la gran derrota que usó el diablo para derrotar a Adán y a Eva? Su naturaleza humana, su carne, a través de su alma, lo que desea, los deseos de los ojos, los deseos de la vida y la vanagloria, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Y entonces Jesús vino en carne para derrotar al que había vencido a sus hermanos en la carne. Y vamos a desarrollarlo para que vamos a entenderlo. Primeramente, ¿cómo nace Jesús? Vamos a mirar la humildad, la sencillez, la forma tan increíble. Como leímos en Zacarías 4:6, no es con espada, no es con ejército, no vino con su poder, no vino con sus millones y millones de ángeles, no vino con todas sus diferentes cortes, no. Jesús, ¿con qué vino? Vamos a mirarlo. Aleluya. ¿Cómo nació Jesús? Él nace con humildad, aleluya, humildad. ¿Dónde nació? Nació en un establo, no había lugar donde hospedarse. Y así pasa con muchos hoy día en el mundo. Le hablamos de Cristo, pero no hay lugar para ellos en su corazón. Lo rechazan y lo rechazan y lo rechazan. Así fue rechazado también allí cuando fue su madre, María, a través de María, nació Jesús. No había lugar para poder darle embarazo. Nació en un establo, cumpliéndose así lo que dice la palabra. Dice que nació en un establo, Lucas 2:7 lo está hablando, porque no había lugar en el mesón para ellos. Y en Juan 1:29 nos está diciendo que Juan el Bautista, cuando ve a Jesús, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La pregunta, ¿dónde tienen los corderos? ¿Dónde tienen los becerros? ¿Dónde tienen las vacas, los toros? Pues en los corrales. Y Jesús, ¿cómo vino? Como cordero. ¿Dónde nació? Pues en un establo. Ahí nos está mostrando la humildad, la grandeza, la sencillez de Jesús. Aleluya. Y vamos a ver cómo vivió Jesús. Él vivió en plena sujeción, en plena sujeción. Aunque muchas veces se critica la vida de Jesús. Cuando niño, dice la palabra del Señor, que se quedó 3 días allí, oyendo a los maestros, haciendo preguntas y haciendo cosas increíbles. Pero dice la palabra que cuando sus padres lo encontraron, dice el versículo 49, entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre es necesario estar? Mas ellos no entendieron la palabra que les habló. Lucas capítulo 2, versículo 49, 50. Y dice 51, y descendió con ellos, y volvió a nacer, y estuvo como sujeto a ellos. Sujeto en obediencia. ¿Cómo? En acatamiento a los órdenes de su papá y su mamá. Estuvo como Jesús vino en humildad, como cualquier hombre nuestro, como hemos nacido cualquiera de nosotros. Pero también
Su vida, su juventud, su niñez fue insurrección. Hoy como vemos la juventud, indomable. Hoy como vemos los jóvenes, intransigentes. Nada más miremos lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, del 1 al 5. El carácter de los hombres de los posteriores días. No lo vamos a leer. Pero hablan indomables, desobedientes, ingratos, impíos, sin efecto natural, implacables, traicioneros, amadores de los deleites más que de Dios. Pero Jesús vivió en sujeción. Aleluya. ¿Cómo, cuando comenzó su ministerio, cómo servía Jesús? Cuando veía las multitudes, y las multitudes venían a él, dice claramente que le querían oprimir, pero él no tenía un púlpito, como lo vemos hoy día en nuestras diferentes iglesias. No tenía micrófono, no tenía bocina, no tenía todos los equipos que tenemos nosotros hoy día. ¿Él qué hizo? Entonces fue a la playa y pidió prestada una barca. ¿Era la barca de quién? De Pedro. Y se sentó en la barca y comenzó a predicar, y el viento venía y su voz se oía y retumbaba sobre esa multitud que escuchaba. Qué impresionante cómo él usaba las tácticas para que se escuchara su palabra de una manera clara y diáfana. Y entonces, como era prestada, devolvió el favor. Le dijo a Pedro: entra al mar y vamos a pescar. Señor, ya he pescado toda la noche y no he podido pescar nada. Pero el Señor, ¿qué hizo? Echó la red, y la red que se rompía porque había muchos y muchos peces. Él no tenía para pagar impuestos. 2 dracmas venían a cobrarle. Y dice: pero los que venían a cobrarle, pero su maestro no paga los dracmas. Y va Jesús. Bueno, para no ofenderles, ve y pesca ya un pescadito y encontrarás un estatero. O sea, 4 dracmas. Paga lo tuyo y paga lo mío. Desen cuenta que Jesús vino sin nada. Pero sin embargo, no se dejó, ¿qué? Abrumar por muchos de los que hoy predicamos la palabra, que si no nos pagan la misión, que si no nos dan un sueldo, que no nos dan una prima, una bonificación, que no nos dan vacaciones, si no nos pagan, no queremos servir. Por Dios, vivamos para el Evangelio, no vivamos del Evangelio. Dice la palabra que no tenía para pagar los impuestos. La gente quería seguirlo. Quería porque veían los milagros, señales y prodigios. Pensaban que él era algo maravilloso y que tenía mucha plata. Y venía un escriba: te seguiré, Señor. Y Jesús le dice: las zorras tienen nido, las zorras tienen guaridas, las aves nidos, pero yo, el Hijo de Dios, no tiene dónde recostar su cabeza. No tuvo dónde hacer, no tenía para pagar los impuestos, una barca prestada para predicar. Le quería seguir, no tenía dónde recostar su cabeza. Aleluya. ¿Cómo se dio Jesús? Jesús se dio de una manera impresionante. Él quería libertarnos a nosotros. ¿Dónde fue el veneno que el diablo con el cual destruyó al hombre? La carne. Y por eso dice la palabra, me encanta este versículo. Romanos capítulo 8, versículo 3. Me encanta. Y dice en Romanos capítulo 8, versículo 3, de la forma como Jesús derrotó al diablo. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne, de pecado. Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Quiere decir que el virus con el cual mató el diablo al hombre y a todos, con el mismo virus se usó el antivirus. Si una serpiente te muerde, el mejor antivirus es el mismo veneno de la serpiente. La serpiente mordió al hombre. ¿Cómo? En la carne. Y entonces el mejor remedio para el antivirus es la misma carne, y a través de la carne Jesús venció al diablo. Aleluya. Es impresionante. Esa es una analogía, una forma que hay que saber meditar, profundizar para analizarlo, pero lo veremos más adelante. Dice la palabra que tampoco cuando él murió no tenía dónde enterrarlo. Dice que fue enterrado en una tumba prestada.
Y así habrán muchos predicadores que congregaciones son prestadas, sitios prestados, todo prestado. No importa, porque el Espíritu es el que te guía, te dirige y que te va llevando. Lo que importa es lo que sale de ti, el poder que hay en ti, la presencia de Dios, la unción de Dios, es lo que cuenta en ti. Porque el Espíritu nos va a guiar, no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Y dice la palabra mucho más todavía. Miremos cómo era la vida de Jesús para vencer. ¿Cómo vive este mundo? Sin nada. Dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Hay este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de todo. Él vino completamente solo, todo, se despojó de todo, sin plata, sin el poder del cielo, sin nada. Dice, se despojó de todo. Y estando en la condición de hombre se humilló y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero hay algo muy lindo que me dice a mí la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Y me dice, mira el amor de Cristo, el cual siendo rico se hizo pobre. Era rico en el cielo, se hizo pobre en la tierra, para que con su pobreza tú y yo fuésemos enriquecidos. Qué hermoso. Tú y yo somos enriquecidos con la riqueza que Cristo nos dio. Somos enriquecidos con la pobreza más bien que Jesús nos dejó. No fue pobre, ¿en qué? En su espíritu, en su talento, en su carácter, su manera, su mansedumbre. No, fue pobre en cuanto a todo lo que es material. Hermano, lo material no heredará, la carne y la sangre no heredará el reino de los cielos, ni tampoco lo material. El reino de Dios es espiritual. Entonces dice la palabra que con su pobreza somos enriquecidos. ¿Cómo vino Jesús? Vino en obediencia. Él vino a vivir por principios. Él vivía por principios, no por circunstancias. Y venían muchas trampas de los fariseos y de los saduceos. Más que todos los saduceos vienen y le hacen una trampa a Jesús ahí en capítulo 17. Y comienza a rodear a Jesús y le dice, en el capítulo 19, perdón. Dice claramente, le siguieron grandes multitudes, versículo 2, y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciéndole, ¿es lícito repudiar al hombre por cualquier causa? A su mujer. Él respondió y les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Él siempre lleva ¿a qué? A los principios. Dios nos lleva a los principios. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que juntó Dios no lo separa el hombre. Dijeron, pues, ¿por qué Moisés, o Dios, permitió dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de su corazón. Mas al principio no fue así. Jesús vivía, ¿por qué? Por principio, no por circunstancia, no por lo relativo, no por ninguna circunstancia adversa. Él vivía por principios. Por eso es que debemos de ver cómo vencemos al enemigo. Al enemigo lo vencemos cuando andamos en el Espíritu y vivimos y cumplimos cada una de las enseñanzas de su santa palabra. Aleluya, gloria al Señor. Qué hermoso es glorificar al Señor y vivir en el Espíritu. Gloria a Jesús. ¿Cómo vivió Jesús? Primeramente, más en humildad. Segundo, mansedumbre ante la falsedad y la hipocresía de los contendores. ¿Cómo respondía Jesús? Pues de una manera sabia, entendida, comprendida. Lo dice claramente Mateo capítulo 21. Y nos dice algo importante ahí, que él, cuando era incitado, le ponían trampas, capítulo 22. Y le decían a él, dice claramente, dice la palabra, versículo 16, le enviaron los discípulos de ellos, de los fariseos, con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseña con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Comienza a adularlo, comienza como a elevarlo, pero viene la estrategia de la mentira. Dinos, ¿qué te parece?
¿Es lícito dar tributo a César? ¿Sí o no? Ahí está la trampa. Jesús con amabilidad, con cortesía, con altura, con grandeza, con mansedumbre, no comienza a estar tratando de señalarlos. Le dice, Jesús contestó, conociendo la malicia, digo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Muéstrame la moneda. ¿Y qué dice? Le da una enseñanza impresionante. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Eso es que nos enseña hoy. Nos enseña que tenemos que aprender de Jesús cada vez que somos puestos en aprietos, en situaciones duras y difíciles. Cada vez que las personas vienen hacia ti a hacerte trampas y falacias, tranquilo, confía en el Espíritu Santo, ruégale al Señor para que te dé sabiduría y entendimiento y Él pueda guiar y dirigir tu vida. Mis amados, Él actuaba. ¿Cómo actuó cuando lo negó Pedro? ¿Cómo actuó cuando lo traicionó Judas? ¿Cómo actuó cuando los discípulos todos lo dejaron abandonado? Cuando viene Jesús, Judas a entregarle, dice Mateo 26, 49 y 50. Le dice, amigo, ¿con un beso me entregas? No le dijo, hijo del diablo, vas a ver lo que te va a pasar. No, qué altura, qué grandeza, con qué sencillez habla Jesús. Y Pedro lo llamó de pescador a pescar hombres. Ya murió Jesús, lo traicionó, lo negó, renegó, juró. Y comienza Jesús a aparecerles porque Pedro se fue otra vez a pescar, volvió a sus antiguas andanzas, se le olvidó el llamado de Dios, como muchos de los que están escuchándome, se les ha olvidado el llamado de Dios y están ahí sentados escuchando, simplemente olvidándose del llamado que el Padre les hizo en sus vidas. Y se fue a pescar. Y cuando comienza, lo habla claramente el capítulo 21 de Juan, cuando comienza ahí a pescar, no pescaron nada toda la noche. Y aparece Jesús y le dice, hijitos, ¿cómo los trata Jesús? Con hijitos. ¿Tenéis algo que comer? ¿Habéis pescado algo? Nada. Entonces dice, echa la red a la derecha. Y echa la red. ¿Y qué pasa? Gran cantidad de peces. Pero cuando llegan allí a la orilla, ¿qué encuentran? Encuentran algo maravilloso. Pescado frito, pescado asado, con una torta de pan, para que cada uno pudiera comer. ¿Cómo responde Jesús ante las dificultades y necesidades de aquellos que nos están haciendo la vida imposible? No con grosería, no con altanería, no con vulgaridad, no con amenazas, no es con ejército, no es con espada, es con su Santo Espíritu, aleluya. Él hizo Jesús, le dio comida, lo atrajo. Y después cuando están comiendo, terminando de desayunarse ya, dice, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Cuida mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Cuida mis corderos. Y la tercera, Pedro, ¿tú me amas? Ay, Señor, tú sabes todas las cosas. Se recordó que él lo había traicionado, lo había negado 3 veces. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Lo estaba sanando interiormente, haciendo sanidad. ¿Qué hacía Jesús? Restaurando, ganando un gran instrumento en sus manos, un gran instrumento para la gloria de Dios, como fue Pedro, que convirtió en su primer mensaje 3,000, luego 5,000. Un gran vaso que Dios no quiso perderlo y tampoco te quiere perder a ti. Tú que me estás escuchando, levántate de esa postración, levántate de esa situación. Habrás negado, habrás renegado, habrás dejado los caminos de Dios, habrás dejado tu pastorado, habrás dejado de enseñar, habrás dejado de predicar, has dejado de predicar en los buses, en los diferentes lugares, en las diferentes plazas. Ahora es el momento en que te levantes y pongas a vivir la palabra que Dios te ha dado. Aleluya. Gloria a Jesús. Mis amados, Jesús como vivió, vino sin nada, vivió en obediencia, vivió en humildad, vivió en mansedumbre. Vamos a mirar una parte más grande de la humildad de Jesús. Los grandes guerreros entran a las grandes ciudades cuando van a conquistar una ciudad en sus caballos con todos sus ejércitos y al lado y lado una gran pompa. ¿Cómo entró Jesús a Jerusalén la última semana? Cumpliéndose lo que decía la palabra y claramente en Zacarías capítulo 9:9. Él vino
no en un caballo, no en un corsé, no con ejército haciéndole guardia a él, no. Él vino montado en un burrito, símbolo de humildad, sencillez. Él no vino como un gran conquistador, no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Él era un hombre lleno del poder del Espíritu Santo, porque la palabra de Dios me dice cómo Dios ungió con Espíritu Santo y poder, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Aleluya. Él venció en el Espíritu. Y tú también, levántate, hermano, levántate. Es que no tengo iglesia, no tengo con qué predicar, no te preocupes, Dios proveerá. Dios abre puertas y Dios es el que va delante de cada uno de nosotros. Aleluya. ¿Cómo vemos la humildad de Jesús? Entre un burrito. Pero mucho más profundo, y lo vemos en el capítulo 13 de Juan, versículo 5. ¿Qué hace Jesús? Se quita su lebrillo, se arremanga su túnica, coge una vasija y comienza a lavar los pies. El que no creó, el que no formó, el que nos hizo, ahora va a comenzar a lavar los pies de esos pecadores que somos nosotros. ¡Qué humildad! Pero hoy vemos, es el mega predicador, con un carro blindado y 50, 100 escolta. Hermano, ¿qué escolta tuvo Jesús? ¿Qué cantidad de lujos tuvo Jesús? Jesús vivía en humildad, en sencillez. Pero ¿qué vemos hoy? Todo lo contrario. Dios nos ayude a mirar qué evangelio estamos predicando. Por eso la máxima maravillosa de Jesús, que no debemos de olvidar, ni tú, ni yo, ni nunca, debe olvidarse en nuestro corazón. Aprendamos esa máxima que dice Mateo 11:28. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Aleluya. Entonces Jesús vive una vida humilde, sin protagonismo, sin fanfarrias, tal como los fariseos hacían y los herodianos. Los hijos del diablo, que tocaban trompeta cuando iban a dar una moneda, para que los vieran y miren, aquí voy a echar una moneda. Todo eso símbolo de hipocresía y maldad. Dios quiere en esta mañana que tú veas cómo venció Jesús al diablo, cómo vence el sistema. Pero el sistema hoy nos dice todo lo contrario. Entre más carros, entre más casas, entre más poder, entre más plata, entre más dinero, entre más influencia, más poderoso eres tú. Mentiras. Puede ser el hombre más pobre, no tiene nada, pero está lleno del poder de la unción del Espíritu Santo. Ese va a mover los muebles, va a poder mover las multitudes a los pies de Cristo. Va a mover las circunstancias difíciles para que Dios sea obrando como lo hizo un Elías. 3 años y medio no llovió y movió toda una nación a la humillación y el arrepentimiento. Jesús vivía con altura. Él no contestaba las groserías, la altanería ni la arrogancia del enemigo que hacía contra él. Lo dice muy claramente 1 Pedro 2, 22, 24, que cuando vamos a leerlo para que lo puedas entender fácilmente. Es hermosa esta parte de la palabra del Señor, cuando Jesús nos da una enseñanza de andar en altura. 1 Pedro capítulo 2, versículo 22. El cual no hizo pecado, ni hizo yo engaño en su boca, que cuando le maldecía no respondía con maldición. Hoy devolvemos maldición con maldición y golpe con golpe, ¿no? No lo hagas. Que cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. ¡Qué altura tan hermosa, Jesús! ¿Qué hacemos nosotros? El que ríe de último ríe mejor. La venganza no es de Dios. La venganza no es de los hijos de Dios. Nosotros no somos los que nos vengamos. Dios dice claramente, antes ayuda a aquel que te ha robado, a aquel que te hace mal, a aquel que hace lo contrario a tu vida, bendícelo, ayúdalo, socórralo. Él dice claramente que, como dice Isaías 53:7, cuando era acorralado y cuando estaba sufriendo ahí en la cruz del Calvario 6 horas, toda la noche allí cuando anduvo con los diferentes doctores de la ley, le escarnecían, le golpeaban, le abofeteaban y como hacían de cosas contrarias a él,
Él dice claramente, como dice Isaías 53:7. Él dice que escarnecí. Vamos a leerlo. A veces ciertos versículos se me pasan. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cualquier cosita que nos hagan a nosotros, ahí mismo parecemos un volcán. Salimos en tropel de palabras, de injurias, de blasfemias, de amenazas, de insultos. No debe ser así. Si tú eres un hijo de Dios, refrena tus labios. Si tú eres hijo de Dios, refrena tus comentarios. Si eres hijo de Dios, refrena lo que tú sientes y piensas y encomiéndalo a Dios mejor, más bien. Entonces, Jesús no volvía golpe con golpe. No volvía insulto con insulto. Cuando más lo afligía, se burlaban, se reían de él los fariseos. Ahí en la cruz del Calvario se reían. Salva a otros y no se puede salvar a sí mismo. Él con altura, con qué grandeza, con qué elevación. Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué haríamos nosotros? Todo lo contrario, ¿verdad? Pero Jesús nos muestra su humildad, su obediencia, su mansedumbre, su gran altura, su gran sencillez. ¿Cómo venció Jesús? Con todo lo anterior. ¿Cómo lo venció? Venció en la carne al diablo, donde lo había matado a todos nosotros. Pero aquí la gran diferencia, todos nosotros morimos porque hemos pecado, pero Jesús no pecó. Ese fue el gran golazo que se metió el diablo. Matar a Jesús sin haber pecado. Qué lindo. Porque dice la palabra claramente que lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne pecado, y a causa del pecado, cuando el pecado en su propia carne. Murió por ti y por mí, pero él murió sin pecado. El mismo virus usó el mismo antivirus para limpiarnos a nosotros. Aleluya. ¿Qué hizo Jesús? Sencillo. La palabra lo habla claramente. Cuando él murió, se cumplió la palabra de Dios en Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Él te irá en la cabeza y tú le irás en el calcañar. Quiere decir que allí en la cruz del Calvario, Jesús le aplastó la cabeza al diablo. Aleluya. Jesús le aplastó la cabeza al diablo en la cruz del Calvario. Él venció en la cruz. Jesús dice en su palabra en Juan capítulo 12, versículo 31, he aquí que el príncipe de este mundo es echado fuera. Y Jesús lo echó fuera. ¿Pero por qué está aquí? Porque tú y muchos de nosotros le hemos dado lugar nuevamente para que entre. Pero ya fue echado fuera. Colosenses 2:14 dice que él expuso el escarnio público a los principados, potestades, gobernadores, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Y cuando murió Jesús y resucitó, ¿cómo resucitó? No resucitó en derrota, en fracaso, en tristeza. No, él resucitó en gloria, en poder. ¿Cómo? Porque dice Apocalipsis 1:18, le arrebató las llaves del infierno y de la muerte al diablo, le dijo, vencido estás. Aleluya. He dicho que la primera vez lo venció en el cielo y aquí en la tierra lo venció también en la carne. Está doblemente vencido. ¿Cómo venció Jesús? Lo venció con humildad, con mansedumbre, con ternura, con altura, con grandeza. ¿Cómo hacemos nosotros? Todo lo contrario. Jesús recibe, una vez que murió y resucita, recibe mucho más. Recibe lo que él dejó y recibe algo más. ¿Qué es lo que recibe Jesús? Recibe lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 10, al 11. Y dice Dios que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Aleluya. Jesús es el Señor. Mateo 28:18. Porque aquí Dios le dio poder y autoridad sobre toda fuerza antagónica al mal y nada le podrá hacer daño. Gloria a Jesús. Entonces, ¿cómo venció Jesús? Con humildad. Él como venció, no vino con nada, vino con el poder del Espíritu Santo solamente. Vivió en obediencia,
con mansedumbre, con humildad, con altura. Pero miremos algo muy importante, donde casi toda la parte de la humanidad ha caído en estas redes. No siguen a Jesús. Por eso vemos claramente que la vida de Jesús para los judíos es que locura. No lo entienden, no lo comprenden. No, eso es loco para ellos. Ellos esperan un Mesías reinante, conquistador, un hombre poderoso que los sacara de la miseria en que se encontraban ellos y la esclavitud. Miremos cómo actúa el enemigo y a ver si pronto tú estás en ello. El enemigo actúa con engaño, con mentira, con falacia. Dice Juan 8:44, porque él es padre de mentira, porque es mentiroso y desde el principio ha sido mentiroso y padre de mentira. Porque viene a robar, a matar y destruir. ¿Cómo ve la humanidad? ¿Qué hacen las potencias? ¿Qué hacen las grandes naciones unas contra otras? Se roban, se matan, se destruyen. Usa la fórmula mágica del principio. El diablo usa una fórmula mágica para destruir al hombre. ¿Y cuál fue la fórmula mágica con la cual destruyó al hombre el principio? Se encuentra en 1 Juan 2:15 al 17. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida. A través de eso venció a Adán, venció a Eva y está venciendo a toda la humanidad todavía. Pero lo hizo con Jesús, pero fue derrotado. Porque Jesús no se dejó vencer de esas situaciones. Está venciendo a través de las faldas, a través de la fama y a través de la fortuna, las 3 Fs o las 3 Ps, el poder, la plata y los pantalones. Pero no hay que dejarse vencer por esas 3 cosas, porque Dios dice claramente que Él usa el vislumbre de este mundo. El diablo le dijo a Jesús, mira, todo esto te lo daré si postrado me adorares. Vete, Satanás, escrito está. Jesús usó escrito está y su Espíritu, el poder que Dios nos ha dado, la palabra y el Espíritu Santo. Úsalo también para vencer al diablo. Escrito está, y fue derrotado por Jesús. Él usa de la seducción, usa de la astucia, usa el engaño como la serpiente. Temo que como la serpiente engañó a Eva con sus sentidos, temo que como la serpiente engañó a Eva, también vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Eso lo dice en 2 Corintios 11:3. Y engaña con la seducción, bota la escopolamina, ese veneno terrible que atonta, que emboba, y bota la escopolamina. Así como la serpiente bota la escopolamina y envuelve al animal hasta que lo va poco a poco. El animal va quedando como hipnotizado ante esa escopolamina y va poco a poco a la boca del gran wheel, de la gran serpiente que se lo va comiendo. Y la serpiente, que es el diablo, lanza su escopolamina. Mire lo que lanza. Lanza la maldición. Mire la maldición tan grande que lanza. Manda las Atalías, manda las Bastis, la reina de Saba, las Jezabels, manda las Dalilas, para que usted caiga. Y hombres de Dios han caído por escopolamina. Sansón, Salomón, David y muchos pastores están cayendo por esa infernal seducción del sexo. Hombres han quedado presos como esos hombres de Dios. Y si no, cuando realmente está usa lo sensual, del alucinógeno, usa la droga, usa el alcohol, usa el sexo, la droga, usa el sentimiento de envolvimiento, donde el hombre ha sido robado su dignidad, su poder, su autoridad y su grandeza. Pero, como vimos al comienzo, no lo podemos vencer ni con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. Con el poder del Espíritu Santo podemos vencer al enemigo, puede derrotar cualquier fuerza, cualquier Jezabel, cualquier Atalía, cualquier reina de Saba, cualquier Basti, cualquier Dalila, la puede vencer porque Cristo está en ti y Dios te da el poder para poder vencer. Aleluya. No nos usa a través de las diferentes áreas. Y si no funciona lo sensual, lo hermoso, lo bello que usa el diablo para engañarte, ¿qué usa el diablo? Entonces usa otro método para poder así tratar de atraparte. Usa la violencia, la fuerza, la tortura, la agonía,
como lo usó con Cristo en la cruz. Usa la persecución. Entonces te sientes perseguido, te sientes que no te aman, el diablo está acorralando a muchas vidas y a muchos ministros, los está cada día más y más acorralando, los está torturando su pensamiento, nadie me quiere, nadie me llama, nadie me pregunta, estoy aquí completamente en la soledad, estoy en el sentimiento de abatimiento y nadie se preocupa de mí. Mentira del diablo, es la guerra que el diablo está haciendo a tu vida. No le creas. Él está usando toda esa artillería de maldad para subyugarte, para ponerte como las potencias ponen las grandes naciones pequeñas en su sentido de subyugación. Es sanguinario, es cruel, es temerario, infunde miedo, terror, pánico, usa las persecuciones imperiales, las cruzadas, la Revolución Francesa, la guillotina y tantas otras cosas más. Entonces, mis amados, ¿cómo vencemos nosotros? ¿Cómo venció Jesús? Deja llevar por la intimidación del diablo, te dejas llevar porque te han dicho los médicos que estás muriendo, te dejas llevar porque ya no tienes plata, te dejas llevar porque ya realmente todo el mundo te dejó, o sigues creyendo, yo sé en quién he creído. Digo, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que Él se levantará y veré a Dios con mis ojos. Y lo vio. No te dejes llevar por las circunstancias, no te dejes llevar por lo que piensa, lo que siente, lo que cree y por lo que el diablo te bota a la mente. No lo hagas. Reprende al diablo. Tú puedes tener la autoridad. Recuérdate que el texto base es: no es con espada, no es con ejército, es con su Santo Espíritu. Es con su Espíritu que venceremos, que conquistaremos, que triunfaremos, que alcanzaremos los grandes logros que Dios tiene para contigo. Dios te está diciendo que Él no te llamó para la derrota, ni para el fracaso, ni para que vivas así simplemente lamiéndote las heridas. No, no, no. Dios te llamó para que tú seas un hijo de Dios. Dios te llamó para que tú reines. Dice el Señor, pide naciones, pídeme las naciones y yo te las daré como posesión tuya y la tierra como herencia tuya. Él te está diciendo, pídeme, pero cree. Entonces, para poder vencer al enemigo, no lo vencemos con las mismas armas que Él nos usa. Él no va a tratar de tratarte dulcemente para poderte llevar así poco a poco en los brazos. No, Él usa muchas armas mentirosas. Recuerda, si el diablo te está tocando, usa la mansedumbre, usa la humildad, usa la altura, usa la sencillez, usa la grandeza que usó Jesús. ¿Cómo venció Jesús? No con espada, no con ejército, no con ninguna fuerza. Él venció con su personalidad, con su carácter, con su mansedumbre, con su humildad, con la sencillez de lo que es Jesús. Él es un Dios de bendición. Él es un Dios de renovación y restauración. Tú estás siendo derrotado o estás venciendo. Depende de qué armas esté usando. Pero Dios dice que tenemos un arma poderosa. Zacarías capítulo 4 versículo 6. No es con espada, no es con ejército, mas con tu Santo Espíritu venceremos. Inclina tu rostro. Padre, en el nombre de Cristo hemos orado creyendo que tú eres un Dios de poder, de bondad y de bendición. Señor, muchas gracias. Tú eres el precioso y poderoso Rey de Reyes. Hoy te bendecimos, hoy te adoramos. Hoy te glorificamos. Hoy, Padre mío, nos da un arma poderosa. Zacarías 4:6. La usó Jesús. Jesús la usó con sencillez. Jesús la usó con mansedumbre, con humildad, con altura, con grandeza, con elevación. Enséñanos a usarla, papá. A morir a esta carne. Porque esta carne no quiere morir. Esta carne cada rato quiere revivir, quiere estar haciendo de las suyas. Y hoy queremos, Padre mío, que el poder de tu palabra se manifieste grande y poderosamente en nuestras vidas. Bendice a todos los hermanos que están siendo derrotados, que están siendo, Padre mío, lacerados por el enemigo, que están siendo seducidos. Tú que estás siendo un hombre casado, porque estás coqueteando con tu secretaria. Tú que eres un hombre casado, porque estás allí mirando a la vecina, porque mira lo que no es tuyo. Contíntate con lo que es tuyo.
y no te dejes llevar por la ilusión de lo temporal. El diablo te coloca, comprar un carro último modelo, con tener un yate, tener cantidad de cosas, mentiras. Si nada vinimos, si nada nos vamos. Cree que Dios, a los que creen a Dios no les falta nada. Y Dios nos proveerá lo que necesitamos conforme sus riquezas en gloria. Levántate de esa postración en que estás siervo de Dios. Levántate en que estás siervo de Dios. Levántate de la derrota, del fracaso en que te encuentras. Que no tienes quien te apoye, que no tienes quien te ayude, que no te prestan un local para predicar. No. Tú lo que necesitas, hermano, es hablar con tus labios el poder de Dios que Dios colocó en tu corazón para que hable la palabra, dé los milagros, señales y sanidades cuando tú estés hablando. No pongas tu mente en lo que se ve. Pon tu mente en lo que no se ve. Lo que se ve es temporal, lo que no se ve es eterno. Por lo tanto, declara hoy lo que no es como si fuese. Declárate como un siervo restaurado, transformado, cambiado, vivificado. Declárate hoy como un instrumento en las manos de Dios, poderoso, maravilloso, glorioso, triunfante, que va de victoria en victoria, y de triunfo en triunfo, y de gloria en gloria. No de derrota en derrota, no de fracaso en fracaso, no de pena en pena, no. Tú eres un hijo de Dios, y como hijo de Dios, a pesar de las circunstancias, tú vives en victoria. Padre, bendice este pueblo, grande y poderosamente, en el nombre de Jesús, el Señor. Amén. Tu amigo que me estás escuchando, tal vez por primera vez en este mensaje, en este canal, quiero hacerte una invitación para que reciba a Cristo, para que viva en humildad, sencillez, mansedumbre, en altura, en grandeza, como vivió Él, para que tu vida también sea transformada y puedas vencer las situaciones duras del diario vivir, y tú puedas encontrar una vida de restauración y transformación en Cristo Jesús. Si es así, hazlo, como dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que si tú crees en Jesús, en tu corazón serás salvo, porque con el corazón creemos para justicia, pero con la boca confesamos para salvación. Confiesa y dile: Señor Jesús, te recibo en el nombre de Cristo. Te recibo en el nombre de mi Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te recibo en mi ser interno. Lléname, renuévame, transfórmame, cámbiame, vivifícame. Haz de mí un instrumento en tus manos. Señor, renueva mi vida totalmente. Necesita de esa renovación en tu espíritu. No es con las armas que yo quiero usar, es con las armas que tú me das, armas espirituales. Padre, en el nombre de Cristo, yo te recibo y quiero vivir para tu gloria y para tu honra. Amén y amén. Si tú nos has escuchado y quieres verdaderamente literatura o quieres que oremos por ti, por tus necesidades, mira el link que está escrito ahí. Puedes estarnos escribiendo, llamando, y estaremos dispuestos para estarte ayudando. Dios te bendice, Dios te guarde, en el nombre de Jesús. Amén. Iglesia Cristiana Oravez. La presencia de Dios transformando vidas.